Vaya a Proverbios 28:13. Esta tarde quiero concluir la parte del campo sexual. Ustedes recuerdan que en Job 31 vimos 4 campos y estamos en el primero, que es el campo de la sexualidad, donde hace metástasis la iniquidad y el sistema del mundo. Hemos desenmascarado algunos aspectos de la corrupción sexual, los intereses que están detrás de la lujuria y del comercio del sexo y la promiscuidad, para que estemos conscientes de que se trata de una cultura pagana, instituida, armada, construida con una intención de corromper no solamente todo el mundo, sino la casa de Dios. Y el Señor no quiere que esa cultura sucia, contaminada, ilegítima haga metástasis en su casa. Por muchas razones que hemos ido tratando durante estas exposiciones. Pablo dijo que el que fornica peca contra su propio cuerpo. Por algo lo dijo. O sea que la fornicación, la lujuria, la pornografía, la corrupción sexual, el libertinaje, cuando se practica fuera de la ley de Dios, del diseño para el cual fue hecho, abre una puerta de maldición terrible contra nuestros propios cuerpos. Significa que va a haber una consecuencia revelada en el cuerpo. Se va a revelar en el cuerpo. Hay muchas enfermedades, afecciones mentales, físicas, psicosomáticas, que las atribuimos a factores científicos circunstanciales, pero en muchísimos casos tiene que ver con pecados sexuales. Es fácil diagnosticar una enfermedad venérea por la naturaleza de la enfermedad, que no se puede descartar. Por la patología de la enfermedad se dan cuenta que es venérea. Pero no es fácil diagnosticar otras enfermedades que vienen por el mismo motivo. Hay mucha gente que están enfermas mentalmente, emocionalmente, físicamente, por la conducta sexual que han vivido desde sus generaciones. Espíritus impuros que vienen operando de generación en generación. Y dicha conducta pertenece a la cultura de Babilonia, que es la confusión, la perversión. Y Dios está alertando a su pueblo para que adquiramos conciencia y sepamos a qué nos exponemos cuando jugamos y somos beligerantes, permisivos, indolentes con esos tipos de cosas. Hoy Dios nos reveló, nos mostró, combinando la revelación de la palabra con informaciones reales de cómo los gobernantes del mundo han planificado, han estructurado un sistema de perversión sexual basado en la mentira. El sexo que se vende, el sexo que se presenta es una mentira. El sexo virtual, el sexo cinematográfico, el sexo gráfico, que ha sobrecogido y ha esclavizado a las comunidades y ha corrompido a las sociedades a tal medida que la misma naturaleza ha protestado. Como le decía esta mañana, es tan fácil hoy hablar de turismo sexual, como si fuera una empresa normal, del mercado de la prostitución, el oficio más viejo del mundo, las empleadas del sexo. Hay hasta sindicatos en algunos países. Y todo eso no es más que un sistema que ha sido construido intencionalmente para pervertir el propósito del sexo y así dañar las generaciones.
Porque el instrumento de Dios para alcanzar las generaciones es el sexo reglamentado, disfrutado, practicado dentro de los reglamentos de quien lo diseñó. Aquel que te dio el apetito para tú disfrutar el fruto de la tierra. Aquel que te dio el hambre, el deseo, aún en lo que comes, la capacidad de divertirte y disfrutar la vida. Como dice Pablo, Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Te dio también el apetito sexual, pero también dio reglas. Y vimos que las reglas de Dios fueron sustituidas cuando el diablo se apoderó del alma del hombre. Entonces, intereses mezquinos, satánicos, perversos se aprovechan, estableciendo un mercado de perversión, que si nosotros no estamos conscientes de que pertenecemos a otro mundo, a otra cultura, y de que nuestras vidas son manejadas por el libro de Dios, el diseñador, entonces podemos tratar el otro lado con liviandad y hasta ser permisivos. Y muchas veces hasta sin darnos cuenta caer, ser llevados por esas imágenes y contaminar nuestras vistas, caer en la lujuria. En Proverbios, yo quiero terminar hablando de la salida. ¿Cómo salir, pastor? Fue la pregunta con la que me quedé esta mañana, pastor. Para los que no han caído ya saben cómo evitarlo. Los que han sido liberados y Dios ha sanado su vista, los ha liberado de la lujuria y de la promiscuidad sexual y llevan una vida limpia, santificada. Su cuerpo son templo santo para el Espíritu de Dios. Tiene que evitar, de acuerdo a todo lo que Dios nos ha ministrado en cada una de las enseñanzas, que les animo a que vuelvan y las vean. Hagan que sus hijos las vean, las escuchen, los jóvenes. Pero ¿cómo salir? Porque muchos están saliendo. Hay muchos que están atrapados. Y cuando se trata de ese campo del sexo, son ataduras muy fuertes. ¿Por qué? Porque son ligaduras de alma. El sexo no es un juguete inofensivo, el sexo liga. Cuando dice que ambos ya no serán dos sino uno, tiene que ver con la intimidad sexual y no solamente psicológica. Se van haciendo uno. Es tan fuerte eso que Pablo dice que el hombre inconverso es santificado por la mujer cuando se unen íntimamente. Y el producto de esa unión, dice, si no fuera así, dice, sus hijos serían inmundos, no serían santos. Mire hacia dónde trasciende la intimidad sexual. Hay una impartición espiritual, repítalo conmigo, hay una impartición espiritual en un contacto sexual. Puede ser una impartición sana, santa, pura, y puede ser una impartición inmunda. Me ha tocado ministrar mujeres que no pueden dormir porque espíritus vienen a tener sexo con ellas, que es lo que se le llaman los espíritus de incubo y sucubo. Y ellas sienten que la violentan mientras están durmiendo. Demonios por prácticas del pasado que no han roto. Porque eso es lo que vamos a ver en esta tarde, en esta conclusión. Cómo romper, cómo salir. Dios ha dado la vía de salida para el que quiere salir. Oiga bien, esto es para el que quiere salir. No funciona en el que no quiere salir. Hay que querer salir para salir. Hay que hacer como aquella mujer pecadora que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, se humilló, violentó un orden protocolar, no le importó nada y fuese a robar los pies de Jesús. Aquella mujer pecadora que muy posiblemente era una prostituta, algunos piensan María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios impuros.
Y ella adoró porque ella sintió la liberación. Hubo un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento, una contrición de espíritu en esa mujer. Y mire quién llegó a ser María Magdalena. Mire quién llegó a ser esa mujer. Usted le sigue el rastro a María Magdalena y usted se va a dar cuenta de la pureza que Dios le rescató a esa mujer. Su pasado quedó enterrado. Así puede ser con cualquiera que esté. No importa en lo más profundo. Dice que Él es el que saca del hoyo tu vida. Pero hay que querer salir. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién? El que lo confiesa y se aparta. Sale, suelta, deja atrás, rompe, pone fronteras. Entonces un verdadero arrepentimiento es la base para uno lograr el impulso de la salida. La palabra metástasis, que es la reaparición del mal, tomando el pecado y la conducta pecaminosa, la iniquidad, el hábito ofensivo a Dios, relacionándolo con un cáncer que hace metástasis, porque lo que el mundo tiene es un cáncer terrible que lo está pudriendo, pero eso no tiene por qué hacer metástasis en el pueblo de Dios. Entonces esa palabra metástasis en el campo sexual solamente puede ser removida, impedida con la metanoia. Recuerde esas dos palabras. La metanoia es un cambio de conciencia, es una vuelta de corazón a Dios, es un verdadero arrepentimiento en la Biblia. Y la metanoia es lo que le pone un freno a la operación maligna del genoma satánico en la conducta pecaminosa. La metanoia es lo que redirecciona tu vida, tu conducta y la de tus generaciones. La metanoia es la que hace que donde reposaba la ira de Dios, ahora la ira sea removida y venga la gracia y la misericordia a operar. La metanoia significa cambio de mente, cambio de conciencia hacia Dios. Es una vuelta al original de Dios. Pero no es cualquier cambio de conciencia. Es un cambio real. Es un arrepentimiento real. Cuando la Biblia habla de un arrepentimiento real, está hablando de haber caído bajo una profunda convicción de pecado, donde tú has entendido dónde está tu fallo. Ya tu oración no es: Señor, si te he faltado, Señor, si he hecho tal cosa, como a ver si pega. No, Señor, he sido sucio, sucia, he sometido mi alma, mi mente, mis ojos, mi espíritu a la inmundicia. Me he ensuciado cuando tú me llamaste a ser santo, porque tú eres santo. Yo soy hijo, hija de un Dios santo. Yo he herido tu corazón, te he hecho sentir mal, Señor. Llamar el pecado por su nombre. Después de la profunda convicción por causa de la palabra, porque tú te desviaste del desobedecer la palabra, regresas a la palabra que obedeciste. Entonces, una vez que la palabra produce un toque en ti, en tu conciencia, y te convence, te redarguye, entonces viene una profunda contrición de espíritu. No significa que tiene que haber lágrimas, aunque a veces hay lágrimas como
Hoy al mediodía el varón que pasó al frente, que se quebrantó y casi no podía ni orar. Hubo una contrición en ese hombre. A veces la contrición es profundamente interna, te entristeces, sientes dolor por haberle fallado a Dios. Y después viene una separación, frontera, cambio de ruta. Si tú vienes arrepentido, pero en tu mente no hay una intención de dejar eso, no estás arrepentido. El Señor te dice, regresa después cuando estés listo. Escucha bien. Un verdadero arrepentimiento te hace sentir asco, repugnancia, si es producida por el Espíritu y por la palabra de Dios. Entonces por eso Salomón dice, el que lo confiesa y se aparta. Diga confesión. Y eso es lo que se da cuando somos sobrecogidos por una profunda contrición de que hemos actuado en una doble moral, hemos actuado en una vida inmunda, hemos herido el corazón de Dios, hemos pecado. Yo a ustedes les dije una vez que no es lo mismo usted ofender a una persona como usted que es pecadora que usted fallarle a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Dice que su santidad es más refulgente que la misma luz, que Él no se complace en la maldad. Él no puede ser vencido por el mal ni puede ser tocado por el mal, dice la Biblia. La naturaleza de Dios es antipecado, es anti-inmundicia. O sea que es un choque profundo y un acto de traición hacia Dios, caer en una práctica que quebranta su ley y que afecta su carácter. El pecado es grave, no es por el hecho de lo que tú haces, sino contra quién lo haces. Escúchalo bien. La fornicación, la lujuria, la inmoralidad sexual es gravísima. No es simplemente por la práctica que tú haces, sino contra quién y contra qué tú lo estás haciendo. Estás atentando contra Dios, estás atentando contra ti mismo, estás atentando contra el propósito de Dios en tu vida, estás atentando contra tus generaciones y el propósito de Dios en tus generaciones. Es un golpe muy duro. Claro, el mundo te lo vende como algo simple, algo inofensivo, algo que es desahógate. Un desahogo, ya me desahogué. Después viene, si eres verdaderamente creyente, el sentimiento de culpabilidad terrible. Pero para Dios hay que romper, hay que romper. Por eso Juan el Bautista, cuando apareció predicando, dice, ahora viene un nuevo tiempo. Ahora el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Venimos a tratar con las raíces, a buscar fruto digno de arrepentimiento, porque Él va a sanar las raíces para cambiar el fruto. Tiene que cambiar y sanar las raíces para que cambie el fruto. Y para eso entonces es importante entender que la confesión es el resultado de una profunda convicción, de una contrición y de una disposición a salir. Entonces uno confiesa. ¿Por qué hay que confesar? Vamos a ver. El único pecado que Dios no perdona a sus hijos es el que no le confiesan. ¿Por qué? Porque un pecado cometido contra Dios le da un derecho a los espíritus inmundos a seguir operando. Y para tú poderle quitar ese derecho, tú tienes que confesar con tu boca. Tienes que desligarte. Por eso Pablo dice, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Dios no necesita que tú confieses con tu boca para Él saber que tú estás contriñido, que tú estás entristecido y que sientes pesar porque pecaste. Pero el diablo y los demonios sí necesitan oír eso para que ellos, al oír eso, sepan que ya no tienen más autoridad en ti, ni en tu vida, ni en ninguna área de tu vida.
Cuando confiesas te liberas. Cuando confiesas estás rompiendo un yugo que ha operado por años en tu vida y en tus antepasados. Por eso en la Biblia eso está expresado claramente, está escrito y registrado. Todo avivamiento, todo nuevo trato con Dios, todo nuevo redireccionamiento de generaciones empezó con un acto de arrepentimiento y de confesión. Y usted lo ve en el Antiguo Testamento, amados, que cuando los antiguos pecaban, llevaban el cordero y con una confesión del sacerdote y del que llevaba el cordero, con la mano puesta sobre el cordero, que era el que cargaba la culpa, se confesaban los pecados y se desligaban. Le quitaban el derecho a los espíritus inmundos a gobernar en la ciudad de Dios. Y Dios volvía a traer la misericordia donde había un verdadero arrepentimiento. Vemos los arrepentimientos colectivos en la restauración después de Babilonia, que Esdras, Nehemías se humillan y confiesan los pecados de sus antepasados y los de ellos. Vemos a Daniel en Babilonia orando, confesando los pecados de él y de sus antepasados, porque tenían la revelación del poder de la confesión. Y usted ve en el caso de David, en el Salmo 51, la confesión de David. Él se desligó del poder que yacía sobre él y sobre su casa, confesando. Ustedes ven ese salmo. Ahorita veremos algo de eso. Jesús aparece, primero aparece Juan el Bautista, arrepentíos. Arrepentíos. Y dice que la gente venían confesando. ¿Cómo venían? ¿Por qué? Porque ellos sabían que había que confesar. Hay un poder, el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. Tienes que romper tu vínculo con el mal. Tienes que romper y desligarte verbalmente con ese espíritu dominante. Pedir perdón por ti, por tus antepasados. Porque ellos en la mayoría de los casos no se arrepintieron. No es porque eso vaya a cambiar el destino de ellos, los que ya murieron, no. Puede cambiar el futuro tuyo y de los tuyos. Es un nuevo comienzo. Y confesar, vuelvo y les repito, no es someramente, Señor, sí he hecho esto. Señor, sí, como para aliviar la conciencia. Tiene que ser una confesión precisa de entender de que te he fallado, te he faltado, Señor. No he seguido tu palabra, he quebrantado tu palabra. Lea las confesiones en la Biblia para que vean que no eran, que sí esto, no era, que era con lágrimas, silicio y ceniza. No digo que usted tiene que hacer lo mismo hoy. Porque la Biblia dice hay que rasgar el corazón, no el vestido. Tiene que ser algo del corazón, real. Y para eso hay que entender la gravedad del mal que has cometido. Y la gravedad, vuelvo y repito, no está simplemente porque la iglesia dice que eso está mal, o porque el sistema te dice que eso está malo. No, es porque ha ofendido al Dios santo, santo, santo. Ahí es que empieza. No solamente Juan Bautista, Jesús comenzó también predicando el evangelio de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando empezaron, Pedro se levanta y predica un mensaje y vienen, dice, contrictados, compungidos, más de 3,000 personas se convierten confesando su pecado. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, una vez que usted, en obediencia a la voz de la palabra que le ha llegado, como Dios ha administrado todos estos mensajes, es la palabra. Si esta palabra no produce un cambio de corazón, si esta palabra no produce una conciencia que te lleva
a un nuevo tratar con Dios y contigo mismo, si esto no te lleva a una nueva, a un nuevo nivel de valores espirituales, entonces significa que tú vas a estar más endurecido que como estabas antes de recibirlo. Apocalipsis 18:4. Mira entonces que se cumple después que llegamos a ese nivel de confesión. Viene lo que es el apartarnos. Puedes salir, porque hasta que no confiesas y te desliga en tu alma, entonces no tienes la capacidad para salir, para abandonar. ¿Por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo abandonar esto? ¿Por qué no puedo? Porque no te has arrepentido de verdad. En Apocalipsis 18. Me duele decirlo, pero mucha gente ha tomado la iglesia como un juego. Muchos están tomando la iglesia como un jueguito, una diversión religiosa. Y en lugar de alcanzar más misericordia, están acumulando ira sobre ellos. Porque pisando la tierra santa se comportan como cerdos monteses. La santidad conviene a tu casa. La iglesia no es un juego, la presencia de Dios no es un campo de diversión. Santidad y justicia, obediencia y compromiso, vida del cielo, cultura del reino, decisiones hacia Dios y lo de Dios. Verso 4 dice: oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía, hermano? Salgan de ella, pueblo mío. ¿Quién tiene que salir? Pueblo mío. ¿Cuántos son pueblo de él? Amén. Hay que salir de Babilonia. Salgan de ella. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Pueblo mío, si ustedes no salen, pueblo mío, van a recibir sus plagas también. ¿Por qué? Oiga, porque tú terminarás donde terminarán los espíritus que te gobiernan. Tú terminarás donde terminarán los espíritus que te gobiernan. Por eso es que manejamos la verdad de que un verdadero nacido de nuevo es imposible que se acostumbre al pecado, que se arrastre. Puede suceder una caída, un resbalón, una situación, como dice Primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no es una licencia que le estoy dando. Un Dios perdonador que perdona a sus hijos no es una licencia para que sus hijos pequen. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, o sea, es algo que se da por accidente, por circunstancia. Pero si alguno pecare, eso implica que no es una costumbre ya. Puede ser una debilidad circunstancial. Y si eres un verdadero hijo de Dios, vas a confesar, te va a doler, vas a entender que le fallaste. Y Él vuelve y te perdona y te levanta. Pero si te acostumbras, está pecando y lo está disfrutando, entonces tú no naciste de nuevo. Entonces las plagas van a venir sobre ti. Las mismas que van a caer sobre los inicuos caerán sobre ti, aunque estés dentro de la iglesia. Ahí en la sillita de la iglesia donde te llega la plaga y te alcanza. Porque uno terminará en donde terminan los espíritus que lo gobiernan. Por eso usted ve los de la derecha y los de la izquierda.
¿Quiénes eran los de la derecha? Aquellos que estaban gobernados por el Espíritu de Cristo. Venid benditos de mi Padre. Entrad al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde terminaron los malditos? En el mismo lugar donde estaban los espíritus que lo gobernaron. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Le estoy hablando revelación de la palabra. No inventando que te estoy. Nosotros vamos hacia Jerusalén. Por eso tenemos que salir de Babilonia. Yo salí de Babilonia para no terminar jamás en ella ni con ella, sino para terminar en Jerusalén. Entiéndalo como la palabra lo revela. Yo soy de Jerusalén, yo no soy más de Babilonia. Entonces hay que salir, diga, hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. ¿Y qué significa salir? ¿Cómo se sale, pastor? Empecé diciendo el arrepentimiento genuino, lo primero. Verdadera convicción de pecado, contrición, dolor de haberle fallado a Dios y de habernos entregado a las pasiones que no debimos entregarnos, donde Dios nos libró, que le costó al Hijo la sangre, más preciosa que el oro y que la plata. Y tercero, poner frontera con un sistema que nos quiere esclavizar. Como Dios nos ha ido desnudando el sistema que nos quiere atrapar otra vez y que quiere hacer metástasis otra vez en nosotros. El llamado de Dios es salir. Segunda de Corintios, capítulo 6. Mire, en el capítulo 6, verso 14 en adelante. Ustedes saben el problema en Corinto, que el sistema corintiano estaba haciendo metástasis en la iglesia. La inmoralidad sexual se metió en la iglesia. Y Pablo está corrigiendo, pone el hacha en la raíz de los árboles. Y dice el 14, no se unan en yugo, diga desigual. Diga desigual. Esa palabra es importante. Ya yo no soy igual a Babilonia. Yo no soy igual a ellos. Ahora, una vez que nací de nuevo, ahora hay una desigualdad. Hay diferencia, hay fronteras. Entonces, el principio que toma Pablo es el principio de la ley, donde decía no pondrás un burro y un buey en el mismo yugo para que aren. Eso era imposible. Naturalezas diferentes, ¿verdad? Intereses diferentes, deseos diferentes. Entonces no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Porque qué compañerismo, marque esa palabra, compañerismo, tiene la rectitud con el desorden, dice la versión mía. ¿Qué compañerismo hay entre la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión, marque esa palabra, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? Belial es el diablo. Y usted, por supuesto, responderá, ninguna. Ninguna. Y mire que cambian. Primero menciona compañerismo. Después menciona comunión, después menciona armonía. Para descartar todo tipo de vínculo. No se permite ningún tipo de vínculo. No se acepta ningún tipo de vínculo. Ya esa compañía, ya esa simpatía y esa empatía con Babilonia murió. Eso es pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, diga todas
todas son hechas nuevas. Fuera de Babilonia, rumbo a Jerusalén. Otra cultura, otros valores, otro compromiso. Claro está que no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. La salida es un proceso. Diga conmigo, la salida es un proceso. O sea, yo tengo que estar cada día más fuera, no más adentro. Entonces, continúa la palabra. ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios? Diga, ese soy yo. Lo dice la Biblia, somos templo. Y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, oiga esto, como yo seré su Dios, primero, como yo habito entre ellos. ¿Cuánto aman la presencia de Dios? Es nuestra mayor necesidad. Y fue para lo que fuimos creados. Fuiste creado, fuiste creada para habitar en su presencia y para satisfacerte en su presencia. El diablo cambió las cosas. Pero cuando Cristo te restaura, otra vez te vuelve a la causa por la cual fuiste creado. Entonces, cuando Dios dice, yo habito, tienen que romper los vínculos, tienen que salir, tienen que desconectarse. ¿Por qué? Porque yo habito entre ellos. Yo los he hecho a ellos que sean mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Por lo cual, salgan otra vez de en medio de ellos y apártense. Salgan y apártense, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. No toquen lo impuro y yo lo recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y continúa ahí, dice, así que, ahora es que viene el llamado, la conclusión de Pablo. Así que, eso es una partícula conclusiva, de conclusión, de aplicación. Amados, ya que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer nosotros? Limpiémonos de toda impureza, de cuerpo y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor del Señor. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. Usted se arrepiente, no se limpia, no se sigue limpiando, no sigue perfeccionando la santidad. Hay un librito que se llama En pos de la santidad. Búsquelo en Amazon y cómprelo. Yo lo leí varias veces y me ayudó muchísimo cuando era nuevo creyente. Chiquito así. En pos de la santidad. Tremendo librito. Conciso, preciso. Ahora nosotros, una vez que el Señor nos sacó de Babilonia, una vez que nos liberó de los vicios, una vez que Él nos trajo a la vida del reino y a la cultura del reino, en nuestra conducta sexual nosotros tenemos que evidenciar todo de acuerdo a la vida nueva. No podemos parecernos a los babilonios, a la confusión y a la perversión, al desenfreno. Tenemos que salir. Tenemos que ser libres. Nosotros tenemos que soñar cada día con ser libres de todo lo que nos ata del mundo. Nuestro mayor arrojo en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que anhelemos, por encima de todas las cosas que podemos anhelar, es ser cada día más libre de este mundo asqueroso, putrefacto y perverso. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces el Señor dice, limpiémonos, dice Pablo, limpiémonos. Porque Dios te limpia para que te sigas limpiando. Por eso es que Pedro dice que habiendo recibido la palabra y el conocimiento, si regresamos atrás somos igual que el perro vuelve a su vómito y la puerca
bañada a lavarse en el lodo, dañándole el trabajo al Señor. Entonces, amados, este principio de limpiarse, yo quiero que ustedes comparen esto con un texto. Ezequiel 24, 12 y 13. Mire esto. Esto es lo que se llama un fuetazo, este versículo. Un correazo que Dios le dio a Israel. Mire lo que dice, en vano son los esfuerzos, su mucha herrumbre no sale de ella, su herrumbre no sale ni con fuego, en su inmundicia hay infamia, y por cuantos te quise purificar, pero tú no te purificaste de tu inmundicia. No volverás a ser purificada hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. Babilonia viene. Te voy a limpiar allá en Babilonia. Note bien, dice el Señor, los esfuerzos han sido en vano. Porque aunque yo te limpié, tú no te seguiste limpiando. No te mantuviste santa. Amados, hay un trabajo que Dios hizo. Y hay un trabajo que hace el Espíritu. Y hay uno que hacemos nosotros. Porque Dios no creó ni está formando autómatas, robots. Dios respeta la voluntad. Él en su soberana voluntad se la va a arreglar para volver a limpiarte cuando te ensucies y le confieses como hijo e hija. Él va a tratar de llevarte aún en medio de tus levantamientos y caídas. Él ha prometido seguir siendo fiel. Todo lo va a hacer. Pero amado, no sin costo alguno. Si tú no te esfuerzas con Él. Yo le enseño a los nuevos que se bautizan que en la relación con Dios no es un 50% yo y un 50% Dios. Dios da el 100%, yo también tengo que dar el 100%. El hombre de Dios tiene que aspirar 100% a la santidad. La mujer de Dios tiene que aspirar, porque en esa aspiración de tu corazón sincera, en ese deseo de ser como Él y obedecerle y agradarle, en ese deseo de ser un sacerdocio que le da sacrificios aceptables, es donde el impulso del Espíritu te lleva hacia adelante. Por eso Él produce el querer como el hacer. Él produce el querer como el hacer. Te va a producir el querer. Por eso comencé diciendo, sale el que quiere salir. Yo te limpié, pero tú no te seguiste limpiando. Y mira el lamento de Dios. Los esfuerzos han sido en vano, le dijo a Israel. Entonces, la ruptura con el sistema pecaminoso, con las ataduras sexuales, porque aquí la palabra que se utiliza cuando dice te limpié de tu inmundicia, la palabra original es lujuria. Hay Biblias que traducen lujuria. ¿Alguna de sus Biblias tiene lujuria? Ustedes ven, lujuria. Y la palabra que se utiliza ahí en el original hebreo es un pensamiento sucio por causa de una visión fijada que produce, como nos decía, una excitación perversa, un descontrol de la mirada, una maquinación perversa. Entonces, el Señor dice, salgan, es tiempo de salir de Babilonia. Y la forma es un arrepentimiento genuino, sentir compunción verdadera. Vaya al Salmo 51. Ustedes saben
la grave maldad que cometió David. Muy grave delito cometió David. Pero Dios en su gracia lo restaura, aunque vivió las consecuencias de su pecado. Y mire cómo empieza este Salmo 51. Es claro ahí. El encabezado del Salmo es parte del original hebreo, hermanos. Donde dice al músico principal, es parte del texto primero en el original hebreo. Oración de arrepentimiento, el encabezado, eso no. Eso es un encabezado que pusieron los traductores y los que separaron los párrafos. Pero esas letritas ahí, dice al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de que David tuvo relación con Betsabé. O sea que esto que vamos a ver de David fue un resultado de la palabra que le trajo el profeta. Entonces la palabra creó en él una convicción de la maldad que lo llevó a una contrición y después a una separación. Entonces David sale, Dios lo ayuda a salir, porque él asumió la respuesta correcta frente al pecado que cometió. Terrible, garrafal, indescriptible para quien era David y para lo que él debió hacer. Pero viene y se humilla por el golpe de la palabra en su conciencia y llora como un niño y dice: ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Noté, él admite que fue una rebelión. Y dice en plural, mis rebeliones. ¿Por qué? No dice mi rebelión. Porque David, al caer bajo la compunción de la palabra, bajo el golpe a la conciencia de la palabra del profeta, la confrontación, ¡pam! David no solamente adquirió conciencia de lo que hizo con Betsabé, sino que se le levantaron otras cositas que tenía escondidas, que no había confesado. Y yo lo creo, primero porque está en el plural, habla de rebeliones, o sea que a esa de Betsabé se le añadieron otras. Porque jamás se llega a un acto tan cruel como el de David de un momento para otro. Ya él se estaba descuidando en otras cosas. Oiga, para que usted caiga en un pecado grande es porque usted tiene escondido otro más chiquito. Si usted confiesa el chiquito, no llega al grande. Si caza la zorra pequeña, la grande no entran a dañar la viña. ¿Por qué llegamos a un divorcio? ¿Por qué llegamos a un desorden en la casa? ¿Por qué llegamos a perder empleo? ¿Por qué llegamos a enfermedades físicas, emocionales? ¿Por qué llegamos a desgracias en nuestra vida cuando no deberíamos? Porque hay cositas atrás que debimos resolver a tiempo y no lo hicimos. Las tapamos. Nos hicimos los loquitos y las loquitas. Y seguimos normal. Dios nos habló de todas las maneras. El mensaje ahí, la palabra ahí, siendo confrontado. Y otro mensaje más. Entonces David se le juntó todo. Mira el espíritu, mira aquí, mira allá, mira aquello, mira acá, mira. ¡Wow, Señor! Por favor, Señor, borra mis rebeliones. Y mira, lávame más y más de mi maldad. Ahí la palabra es iniquidad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué dice mi pecado en singular y rebeliones en plural? Oiga esto. Les invito a entender la palabra. Porque está presentando las rebeliones en base a los actos cometidos. Pero cuando dice mi pecado, habla de la tendencia, de la atadura. Iniquidad, abón. En él había una atadura que no había sido sacada de raíz. Sí, mataba a muchos filisteos,
Sí alababa a Dios y danzaba, daba sacrificio. Era un hombre humillado ante Dios, era un hombre tremendo, pero tenía tendencia a ataduras que no había resuelto, que lo llevaron a donde fue. Y a eso se le llama en singular maldad, la atadura, el vicio. Y eso sucede con muchos ministros. Por eso oramos a Dios que nos cuide y nos guarde. Con muchos cristianos que Dios los usa. Llegan a un nivel en su vida y de éxito y logros, pero llega un momento que se le derrumba todo como un castillo de arena por una locura. Porque hubieron ataduras escondidas, tapadas, cubiertas, que no fueron tratadas de raíz. No le metieron el hacha a la raíz del árbol. Hay que tratar, amados, con esos hábitos. Hay que tratarlos. Los hábitos tienes que tratarlo tú con Dios y Dios contigo. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Sea tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Usted entendió que ahora él entiende que el pecado es contra Dios. He aquí, en maldad he sido formado. Ahí está, ¿ves? La herencia de la iniquidad. La palabra maldad. El abón. Esto es una herencia que está conmigo. Esto es una atadura generacional. Por eso David lo que le pide a Dios es una operación de raíz. Saca hoy ahora, saca de mí, saca esta mala semilla de mí, porque yo te quiero agradar de verdad, Señor. Estaba arrepentido de verdad. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí. Aquí viene. Dame un trasplante, Señor. Dame un trasplante porque este que traje no sirve. Esta herencia maldita, sácala de mí hoy. Crea en mí. Oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio. No quieres sacrificio. Y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Un verdadero arrepentimiento. Un corazón rasgado. Un corazón dispuesto a salir. Un corazón dispuesto a honrarlo y agradarlo en temor y reverencia. Amado, esto fue una total y radical renuncia a la doble moral. Haz bien acción con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto a la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Y mira la palabra entonces. O sea, entonces habrá una verdadera adoración.
y una verdadera restauración. Porque los muros de Jerusalén, que era la protección divina alrededor de la ciudad, habían sido afectados por causa del pecado de David. Asimismo nosotros, los pecados de herencia, el diablo los levanta, los despierta en nosotros y los motiva. ¿Para qué? Para que se sea quitada el muro de la protección y él poder entrar y seguir operando en nuestras generaciones. Cuánto daño hace el pecado y malas iniquidades ancestrales. Cuando fuimos llamados a ser liberados, a ser sanados, a salir, a renunciar, amados. Entonces, ¿cómo salir? Aquí la palabra te dice una verdadera contrición, un verdadero arrepentimiento. Así como David, dame un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Hazme sentir asco como tú sientes del pecado. Dios quiere llevarnos a un punto que al ver todo lo que sucede afuera sintamos lástima de los que practican la maldad. Que sintamos lástima y misericordia hacia ellos, oremos para que sean liberados, no que deseemos la vida que ellos tienen. Porque pareciera que por las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia, es como si la iglesia envidiara y deseara lo que el mundo está haciendo, cuando tiene que ser todo lo contrario. Mira este ejemplo que me dio el Espíritu en Daniel. Vaya Daniel. Entonces diga, una verdadera convicción que lleva a una contrición y a una separación. Ahora vamos a ver cómo mantenerse separado. Pastor, fíjate que quiero cerrar esta parte del campo sexual hablándote de la salida y cómo mantenerte separado, fuera de esa vida, de esos hábitos. Y el Señor, cuando oré y le pregunté, Padre, dame la conclusión, que el pueblo pueda tener una herramienta, que al irse a sus casas hoy, después de tratar esta parte que es la más fuerte, los deseos, puedan tener una herramienta práctica con la que puedan lograr tal vez lo que no han podido lograr, lo que desean salir, que están atados. Y el Señor me puso este ejemplo en Daniel. Primero lea conmigo el 4:28 en adelante. Mire, usted va a ver cómo yo le voy a plantear esto de una manera bien práctica y comparativa. El verso 28 del capítulo 4 de Daniel dice, todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. Al final de 12 meses, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, él se paseaba en la terraza. Tal vez, muy probablemente era una terraza que tenía su techo, tenía ventanas, unos ventanales, era un palacio. Y a través, o un balcón, pero con sus ventanales, porque los reyes a ese nivel generalmente no se exponían fácilmente a un balcón descubierto. Tenían sus ventanales, no vaya a pensar en ventanales como los de ahora, por supuesto, pero tenían su sistema de protección, donde ellos podían apreciar. Tal vez era descubierto y con todo su guardia rodeando y protegiendo, pero él vio a Babilonia y se podía mirar y él apreció. Pregunta, ¿hacia dónde estaba la mirada de Nabucodonosor? Hacia Babilonia, hacia la gran Babilonia que él edificó. Mira, ahí lo dice, mire. Dice, dijo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Cuando usted estudia la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor con sus jardines colgantes, el palacio de Nabucodonosor era una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Era algo descomunal. Ahí se veían, se asomaban y se veían todas las diversiones, todos los coloridos, todo el desarrollo. O sea, Babilonia estaba en el tope de la modernidad de ese tiempo. Era una estructura de ingeniería
inspirada por los sabios de Babilonia, que eran los Rosacruces y los masones de aquel tiempo, con su técnica de construcción, y los demonios dando las ideas para levantar el ego. Ahora, si la cabeza, que era de donde bajaba la unción satánica de Nabucodonosor, se emocionaba cuando veía su ciudad de Babilonia, ¿qué no sería de todo el pueblo con su Babilonia? Yo me imagino que el deseo de la gente era tener un balconcito alto donde pudieran apreciar desde su hamaquita a Babilonia y disfrutar y ver toda la lujuria, todo lo que sucedía, todas las barbaridades que se veían a diario en esa ciudad. ¿Se imagina todas las barbaridades que se veían en esa ciudad? Que era confusión, corrupción, perversión, públicamente, desenfreno, espectáculos diarios. Y la gente, esa era su vida, ese era su deleite, la lujuria. Y ustedes saben la consecuencia del ego. El Señor lo castiga y lo vuelve una bestia. Y por ahí está el resto de cómo terminó todo. Ahora yo quiero que usted vaya al capítulo 6, para que usted entienda cómo me lo presentó el Señor, y te lo quiero presentar. Verso 10, mire. Cuando Daniel supo, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿entró dónde? En su casa, y con las ventanas de su cámara abiertas ¿hacia dónde? ¿Hacia Babilonia? Agarre eso, que ahí está la rema. Hacia Jerusalén, dice, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Eso mantenía a Daniel apartado, aunque vivía en Babilonia, fuera de Babilonia. Diga, aunque yo vivo en medio de Babilonia, yo puedo estar fuera de Babilonia. Porque el asunto no es que tú estés en Babilonia, es que Babilonia no entre a ti. Santo. Entonces yo entiendo, por el ejemplo en el Antiguo Testamento de José, que vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en él. Daniel vivió en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego y los piadosos, pero Babilonia no vivió en ellos, no entró a ellos. Ellos fueron llevados cautivos. José llegó a Egipto no porque deseaba Egipto, llegó vendido y como un esclavo, y no tuvo otra que dejarse llevar por Dios allí, hacer y vivir la fe allí. Así nosotros llegamos a este mundo en un cautiverio de pecado, no porque deseamos nacer aquí ni vivir aquí. Así es que nosotros tenemos que vivir, amados, en este mundo como que nunca deseamos vivir en este sistema, sino en el de Dios, en un mundo limpio, justo, en un mundo de orden, de paz, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Aleluya. Caminamos por las calles de Nueva York, trabajamos en esos medios donde trabajamos, vivimos en nuestro trajín diario porque no hay otra cosa, hay que hacerlo ya. Pero estamos en ellos, pero ellos no deben entrar a nosotros. Cuando Dios dice salir de Babilonia, lo que quiere decir es eso, que no entre a ti, porque Él nos va a sacar cuando venga a buscar la iglesia. Pero mientras estamos aquí, la forma de salir es no permitir que entre a nosotros. Ahora mire cómo se mantuvo Daniel libre de la influencia de Babilonia, viviendo, ministrando, siendo un líder político, siendo una persona de estado en Babilonia. Porque cuando a él le asignaron su casita, una casa, me imagino que la casa de Daniel era una casa bien buena, porque él estaba en una posición de honra. Él subió y dijo, esta ventana que dan hacia Babilonia, todo eso ciérrame esa ventana. Él modificó. Oiga cómo me lo reveló el Señor. Esto me lo reveló el Señor. Porque dice, las ventanas que daban hacia Jerusalén, o sea que habían otras que daban hacia la lujuria, hacia el pecado, hacia toda esa cosa. ¿Qué hizo él? Condéname esas ventanas que dan hacia ese mundo feo. Yo no nací para eso. Y él modificó y condenó todas las ventanas que daban hacia los jardines colgantes, lo que estaciaban a Nabucodonosor y a los babilonios. A Daniel le daba asco.
Pregúntale a tu hermano, ¿hacia dónde abres tus ventanas? Es ahí donde está el problema. Tu condición moral, la crisis de tus valores van a estar de acuerdo a donde estás abriendo tus ventanas. Si abres tus ventanas hacia el cielo, si abres tu ventana hacia Jerusalén, si tus ventanas se abren diariamente hacia lo espiritual, Babilonia no va a entrar en ti. Vas a vivir libre. Préstame el celular ahí. No se preocupe, mire. ¿Cómo le llaman a las aplicaciones? Ventanas. ¿O me equivoco? Los tecnólogos. Son ventanas. Aquí hay una ventana que se llama Bible Works. Hay otras ventanas que son edificantes, que no te dañan tu fe, no te contaminan tu alma, no te ligan a Babilonia. Tú tienes que estar abriendo esas ventanas, las que te edifican. Pero si tú te pones a abrir ventanas babilónicas, ¿tú crees que tu vida moral va a estar al nivel que Dios te demanda? ¿Tú crees que tú vas a salir? ¿Tú crees que tú te vas a limpiar? Tienes que cuidar cuáles ventanas estás. Hay aplicaciones que no debes tenerla en tu celular. De hecho, les he aconsejado a algunos que su celular está tan infectado que cambien el número. Por no decirle cambien el celular, porque la culpa no es del celular, es de quien lo usa. Si no cambias el número, no se va la infección. Cuando abres tu Facebook, ¿hacia dónde abres la ventana? Y por ahí, ¿cómo le llaman a los otros? Instagram. ¿Cómo es los otros? Twitter. El Twitter. Y todas esas ventanas, ¿hacia dónde le estás abriendo? Eso va a definir si te vas a mantener limpio. Dios quiere que la iglesia se mantenga limpia. Dice: el que está limpio, límpiese más. La única que está limpia en esta tierra es la iglesia. La única que está limpia en esta tierra es la iglesia. Ella es la que es llamada a limpiarse más. Entonces, rompa vínculos, cancele cuentas, deslíguese y manténgase limpio. Que Dios no tenga que decir de usted lo que dijo de Israel: tanto esfuerzo en vano. Está bonito el celular. Daniel todos los días, 3 veces al día hacia Jerusalén. A mí no me interesan. Él lloraba. ¿Y sabe qué anhelaba? Diga, la liberación. Indagando, dice la palabra, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Cuando diga, quería ser libre, quería salir de allí, quería salir de allí. No se acostumbró allí, comenzó a bailar en la fiesta y a gozar de los privilegios que él tenía. No, él tenía convicción de quién era él, de la cultura. Indagando y orando: Señor, ¿cuándo se va a cumplir para que tú nos saques de aquí? Y cuando se dio cuenta de cuándo era la fecha que el Señor le reveló, ¿sabe qué hizo? Se quebrantó. Y comenzó a confesar, a desligarse, a romper los pecados de sus antepasados, a renunciar a todo lo que lo llevó allí. Aleluya. Oiga eso. Cuando usted lee la confesión de Daniel, Daniel confiesa todas las causas que lo metieron a ellos ahí. Entonces, si usted no confiesa lo que lo metió donde usted está, usted no puede salir. ¿Qué compañerismo Babilonia con Jerusalén? Diga ninguno. Diga frontera. Vamos allá a hacer misiones y salimos otra vez.
Entonces, cuando usted ve a Babilonia en la Biblia, está presentada como una ciudad ramera, fornicaria, perversa, degenerada, libertina, gobernada por los demonios. Eso es ese Babilonia en la Biblia. Confusión, inmoralidad, promiscuidad, perversión, profanación. Pero cuando usted escucha que hablan de Jerusalén, la ciudad santa, diga: somos ciudad santa, somos la Jerusalén de Dios, la ciudad de Dios donde están las sillas del juicio, hermano. Las perlas preciosas, donde la gloria de Dios la cubre y la viste vestida de la gloria de Dios. Qué diferencia la ramera de Babilonia, vestida de ramera. ¿Hacia dónde estamos abriendo nuestras ventanas? Diga: Dios está limpiando mi cerebro para liberar mi alma. Diga: cuando discierno una intención satánica, la voy a confrontar con un pensamiento divino. Usted discierne una insinuación que es satánica para hacerlo caer y llevarlo a contaminarse. Reprenda eso con un texto que habla de eso. Una mujer, los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin impureza. Deleítate en la mujer de tu juventud. Bombardea ese pensamiento. Bombardea esa circunstancia con el pensamiento. Lo único que vence un ataque del diablo es un pensamiento divino. O si no, mire a Jesús en el desierto. Jesús, que era santo de nacimiento, le bombardeó al diablo con la palabra. Jesús no usó sus propias palabras como hombre. Lo enfrentó con filosofía. Escrito está. Salió huyendo el diablo. Pero si usted va a acariciar esos pensamientos, las situaciones las va a tratar con filosofías. Oiga, el sexo virtual y comercial no es la verdad. Esa no es la verdad. Esta mañana, vean el sermón, los que no lo vieron esta mañana. Es un camuflaje de los intereses de los mercaderes del mundo. Es una trampa del diablo para destruir el sentido y el valor de la familia y la sociedad a interés de los poderosos perversos. El diablo quiere destruir los valores espirituales de la familia y de las generaciones por medio de la promiscuidad sexual. Hay un plan para limitar la procreación, limitar a la población mundial. Los poderosos que ven que sus intereses están amenazados por el crecimiento de la población mundial. ¿Por qué? Porque la mayor riqueza del mundo está en la mano del 10%. Oiga esto. El 80% de los recursos del mundo están en la mano del 10%. Hablaremos de esto más en la próxima, cuando hablemos del campo de los sentimientos hacia el prójimo, que tengo unas informaciones allí terribles, hermano, terribles. Porque Dios me ha llevado a meterme mucho fondo en este asunto de la metástasis. Porque para que Daniel tuviera que modificar su habitación y dejar abiertas solamente las ventanas que daban hacia Jerusalén, él tuvo que entender dónde estaba viviendo. ¿Quién capitaneaba eso? Y la intención macabra detrás de eso. Pero ese plan de la ONU,
está probado, de frenar la población mundial, lo han hecho pervirtiendo los conceptos reales del sexo, de la sexualidad. Si la gente ve el sexo como una diversión y como simplemente un placer, la gente va a explotar el sexo como un recurso de autosatisfacción y no de procreación. Protegiéndose, entonces la industria que se lucra de todo eso, ya ustedes saben. Todo eso de cambio de género, el asunto de la ley del aborto, todo eso está metido en ese paquete de frenar el auge de la población mundial. Hermano, no hay otra, está probado lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que la mayoría de los medios no hablan de eso porque los dueños de esos medios son los que están detrás de eso. Bien. La mujer, ella es dueña de su propio cuerpo, pero es dueña del cuerpecito que está dentro del cuerpo suyo. No se está hablando del cuerpo de ella, se está hablando del cuerpecito del bebecito que está dentro. Ella tiene derecho a matarlo, pero le meten la mentira que son dueñas de su propio cuerpo, pero no es de eso que estamos hablando. Espérate, no venga con tu habilidad satánica. Cambio de género. ¿Quién rayos se puede cambiar el género, hermano? Cambio de órganos. Y tú crees que cambiándote los órganos tú cambias tu género. Mentira. Hoy hay algunos que están llorando y algunas porque se hicieron cambios, ahora entendieron que eran lo que pensaban que no eran y ya lamentablemente están dañados. Estoy hablando cosas que están pasando. Confundiendo género con órgano y otras cosas. Son mentiras. Hay un plan. Y la iglesia no puede ser boba. Te quieren convertir en su cliente. Siendo que tú eres su opositor. No estamos aquí para ser clientes del mal, sino para guerrear contra el mal. Resistir el mal. Y le concluyo con Santiago capítulo 4 para que vea. Con eso vamos a concluir. Oh, que el Señor pueda crearnos la conciencia que esta palabra aspira, hermano. Santiago 4. Miren esto. Santiago estaba claro, pero la iglesia no. Y él quiere llevar a la iglesia a conciencia. Verso 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones? Note. Sus mismas pasiones que combaten en sus miembros. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus placeres. Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Había un vínculo sentimental con el mundo todavía que no habían roto. Una ligadura de alma con el mundo. Ese era el problema. No habían salido de Babilonia, ni Babilonia había salido de ellos. Entonces, en el mismo contexto, o suponen que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Note bien. Y luego continúa. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y mira el 7. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo. ¿Y qué hace el diablo ahí? Y él lo irá de vos. ¿Pero qué hace el diablo si está hablando del mundo, de que estaban los deseos? ¿Por qué metí al diablo? Porque el capitán de ese sistema es el diablo. Santiago está diciendo, ustedes están todavía coqueteando con el diablo. En lugar de resistirlo, se están aliando con él. Y es lo que pasa con el cristiano cuando se va a esas prácticas de degeneración, desenfreno, lujuria y esas cosas. Usted se está aliando al sistema del diablo. Cuando dice resístanlo y él huirá.
O sea, yo no tengo que correr hacia el diablo tiene que huir de mí. Y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios. Note bien. Acérquense a Dios. O sea, aléjense de ese mundo. Rompan el vínculo. Salgan de Babilonia. Y acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores. Y purifiquen su corazón. Ustedes lo de doble ánimo. La doble moral. Dejen la doble moral. Y la palabra original es doble alma. Desliguen sus almas. Aflíjanse, o sea, llama a un verdadero arrepentimiento. Aflíjanse, lamenten, lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cierra tu Biblia. Conviértanse de corazón, arrepiéntanse de verdad, salgan de ahí. Sientan convicción, ábranse a la compunción de espíritu, la contrición. Y hagan una separación para que puedan resistir al diablo. Porque es que muchos no pueden resistir porque están vendidos a los intereses del mismo diablo. Claro que va a doler a la carne cuando usted comienza a desvincularse, cuando usted comienza a negarle a su carne los deseos que le pide, porque eso se mete en la psiquis, eso se mete en la dopamina, en la serotonina, ahí, eso está ahí. Y para que eso salga, usted tiene que consagrarse a Dios. Usted tiene que hacer como Daniel, modifique su habitación, cancele la ventana que dan hacia Babilonia y abra las que van hacia Jerusalén. Y mire hacia Jerusalén, mire hacia Jerusalén, mire hacia Jerusalén. Fije sus ojos en lo eterno, fije sus ojos en Dios y en lo de Dios. Que los malos hábitos se van solos cuando usted mira hacia Jerusalén. Cada vez que usted se va a su intimidad con Dios, usted está abriendo su ventana hacia Jerusalén. Cada vez que usted se prepara y va a su culto, a su iglesia, usted está en dirección de Jerusalén. Cada vez que usted lee su Biblia, ahora, cuando usted habla de Cristo, cuando usted da el testimonio, cuando usted rechaza una tentación del diablo, usted está mirando hacia Jerusalén. Y el diablo nunca podrá esclavizarlo, ni el sistema podrá engañarlo a usted ni esclavizarlo. Usted será libre de verdad. Aleluya. Sal de en medio de ellos, pueblo mío. Diga: Dios me da la fuerza, me da su espíritu, me da su palabra, me da su iglesia, me dio a Jesús, pero yo tengo que salir. Él no te arrastra. Mira, sal, y te agarra, sal, y sal. No. Ya yo te salvé, te perdoné, te di la capacidad, te he dado la disciplina, te he dado conciencia, te estoy dando conciencia, te estoy enseñando el camino. Sal. Me ha mostrado el camino, llena de gozo mi ser, y con su presencia me da vida. Me ha mostrado el camino, llena de gozo mi ser, y con su presencia me da vida. Más o menos ahí, así es que dice. Dele un aplauso al que reina. Aleluya. 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 Aquí cerramos con la parte del campo sexual. Dios mediante, según Dios me lo permite, entraremos a los sentimientos hacia el prójimo. Ahí es poderoso. La metástasis de Satanás en las relaciones que vienen por generaciones, sentimientos, cosas terribles, hermano. Entonces, ahí quiere limpiar también. Inclina tu cabeza conmigo. Toda gloria, honor y alabanza te pertenece a ti, Señor. Nos has llamado para alabanza de la gloria de tu gracia. Hay una gloria en la gracia, Señor, y nosotros somos esa gloria de la gracia. Donde hay santidad y justicia, donde se ve la vida y la cultura del reino de Jehová,
Oh, mi Dios. Oh, Señor. La belleza de Cristo, Padre. La belleza de Jesús que está siendo formado en nosotros. Esa es la gloria de la gracia. Oh, iglesia, tú eres gloria de la gracia. Hermano, tu vida vivida como Dios manda es la gloria de la gracia, de su gracia. Por eso vamos a santificarnos, Señor. Vamos a tomar decisiones. Vamos a romper, vamos a hacer frontera. Vamos a sentir pesar por todo lo malo que todavía gobierna nuestras vidas. Vamos a luchar contigo con la ayuda de tu Espíritu y de tu palabra. Porque tú das la palabra. Tú das la palabra para hacernos libres y limpios. Tú estás desarrugando tu iglesia y la estás limpiando más cada día. Ayúdanos, Señor. Que esta palabra se haga vida en nosotros. Que podamos obedecer y ver los cambios en las áreas donde verdaderamente estamos luchando. Porque hay una batalla, dijo Pablo, una batalla. Y Pedro dijo, los deseos carnales batallan contra el alma. Pero tú nos has prometido la victoria por tu Espíritu Santo. Hoy revisamos nuestra habitación y condenaremos toda ventana que da hacia Babilonia. No haremos como Nabucodonosor y todo el pueblo pagano, que su deleite era estar mirando a Babilonia. Y eso explicaba su forma de vivir. Pero Daniel dijo, no, cámbienme esta habitación, arréglenme, modifíquenme esto no está bien. Ábranme una ventana que dé hacia Jerusalén. Y ella era su deleite. Tu palabra dice, vean tus ojos lo recto. Miren, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que nuestros ojos vean lo recto, como dijo Salomón, Padre. Hoy, oh santo hermano, hermana, el Espíritu me vuelve a Job y me dice que oremos haciendo un pacto con nuestros ojos. Diga conmigo, Señor, hemos recibido tu palabra. Y hoy, entendiendo lo que nos quieres decir, queremos hacer como Job. Hacemos un pacto con nuestros ojos de no mirar lo impuro. Ayúdanos a cumplirlo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones no sean atrapados, sino solamente por ti, por lo eterno, por lo santo y por lo puro. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.